Bien, Alejandro, comenzamos con nuestro primer invitado, que es el diputado provincial Julián Galdiano. Buenas tardes y gracias por venir. No, gracias a ustedes por la invitación. Bueno, y que ha generado un revuelo bastante importante por una presentación de un informe sobre una cuestión que tiene que ver con las mutuales, pero fundamentalmente con una mutual, la mutual de la ley 5110. Entonces para eso le vamos a pedir a él que nos explique de qué se trata esta cuestión, bueno, y todo lo que aconteció hasta ahora. Sí, lo que hemos presentado es un proyecto que por un lado busca simplificar los trámites para acceder a la pensión social de la provincia, que es la 5110, que digamos, es una pensión destinada a personas que no tienen otro tipo de ingreso, pensión por invalidez, por ancianidad, madre desamparada, menores, y en definitiva busca mitigar un poco la situación de vulnerabilidad social de estos sectores. Y lo que un poco detectamos y lo que aspiramos principalmente a modificar, independientemente de agilizar estos trámites para obtenerla, es evitar que la única mutual que la ley habilita para hacerles descuento y afectarle los haberes a los pensionados, le pueda seguir realizando descuentos con créditos otorgados que en muchos casos son con tasas abusivas, son afectándole entre el 50 y el 75% de una pensión que hoy está entre los 700 y 800 pesos. Ubiquémonos que es para personas que usan esto con carácter alimentario, para comprar medicamentos, y realmente afectarle esa pensión y que terminen ganando 100, 150 pesos es un despropósito. No es una cuenta sueldo, no es un empleado que pueda tener capacidad de endeudamiento o necesite para financiarse, sino algo que está pensado para las necesidades más inmediatas de una familia o de una persona. En la provincia de Santa Fe hay 26.000 pensiones sociales y de esas 26.000 hay más de 14.000 que tienen descuentos con esta mutual. Esta mutual puede hacer los descuentos porque hay un convenio que viene de la época de Obey. Sí. ¿Esto a quién beneficia concretamente, los nombres? Bueno, beneficia por lo pronto a los responsables de la mutual, que son empleados de la caja, con lo cual muchas veces obtienen los listados de pensiones desde la misma caja antes de que se notifique inclusive a los beneficiarios, de manera tal que llegan a los domicilios y le ofrecen crédito, le ofrecen dinero en cuota de una pensión que todavía ni cobraron, así que imagínense gente que no tiene para comer, que le ofrezcan 500 pesos, firman lo que haya que firmar. Por supuesto, matan a quien haya que matar, de modo tal que después quedan hipotecados con los créditos. Y estas personas, los que inicialmente forman parte de la mutual, la gestan y hoy la conducen, aunque no figuren en la comisión directiva, son su asesor principal, la gerente de relaciones institucionales y la gerente administrativa, son de la misma familia, que apellido Carrizo, son de Santa Fe, tienen una, entre comillas, trayectoria en la acción cooperativa y mutual y participan de federaciones de segundo grado, pero evidentemente se han sobrepasado de la raya y han transformado lo que en su momento era un fin loable, decir, bueno, una mutual que les permita a los pensionados, independientemente de la situación, financiarse de alguna forma. Hoy ya hay más de 3.000 a los que les descuentan más del 50%, y en la práctica hay un aprovechamiento de la situación de pobreza de esta gente, y eso implica en número una transferencia del bolsillo de los pensionados de 28 millones de pesos el año pasado. Además son gente que obviamente tienen ambiciones, una moto o cambiar el auto, y bueno, si aparece alguien ofreciéndole un crédito que le da la posibilidad de tener esos sueños, que me parece lógico, obviamente, como decís vos, firman cualquier papel, ¿no? Y después se encuentra con esto. Sí, en realidad no es el caso de los bienes, porque en realidad las personas de la 5110 no tienen que tener nada. Ni una moto, ni un auto, ni una casa, ingresos de ningún tipo. De modo tal que estamos hablando de personas que quizá la única finalidad de esta pensión sea alimentarse, y que viven muchas veces en asentamientos, viven en zonas rurales de manera precaria, y bueno, a estas personas les llegan y le ofrecen, para darnos una idea, un crédito de 500 pesos, 12 cuotas de 140 pesos. A la cuarta cuota ya pagaron el crédito, quedan 8 cuotas de rentabilidad a la mutual. Claro. Entonces, de estos 30 millones que la provincia le transfirió en un año, imagínense cuál es la rentabilidad de esta gente. Lo que sorprende y llama la atención y de alguna manera impacta es que no tengan
una imparcialidad política, participan políticamente de una agrupación que conduce a Alicia Kirchner, que es la agrupación Colina, de modo tal que también hay una contradicción flagrante entre lo que ellos declaman en su movimiento político, en el plano político nacional, y lo que están haciendo en la práctica con los pensionados de Santa Fe. Primera pregunta, digamos, a ver, ya que hizo intervenir al gobierno nacional, el gobierno nacional ha puesto pautas o límites a esta cuestión de que venían realizando las mutuales. Esto es cierto, se ha hecho una campaña. Ahora, en este caso particular me gustaría saber su opinión sobre ¿cómo es esto de aprovecharse de los más débiles, de los más pobres? Porque esto es, digamos, que uno quiere hacer un negocio con una mutual, que ganar un pesito más, un interés más, un punto más, uno lo puede entender, pero que sea con los más pobres. Bueno, eso es lo que no tiene ningún tipo de explicación. Por lo pronto no se puede tolerar. Explicación tiene que hay un vivo que se quiere aprovechar de la persona que a veces no solo tiene necesidad, sino a veces no tiene conocimiento de las normas, del sistema, y es fácil de convencer de ir para un lado o para el otro. Nosotros hemos visto casos que realmente son impactantes. Un modo de ejemplo, uno no quiere aburrir con casos particulares. Nos tocó una persona que tiene pensión por invalidez, es de la comunidad Mocoví, vive en la costa de Santa Fe, de la Ruta 1. Pensión por invalidez, invalidez 100%, prótesis total de cadera. No puede tener sus hijos a cargo porque tiene retraso mental. Y a esa persona le afectan más del 50-60% de su pensión. Termina cobrando 150 pesos. Terrible. Julián, nosotros nos vamos a un corte, pero quiero dejarle una pregunta sobre un proyecto suyo que me pareció muy interesante en su momento, que tiene que ver con las salas de lecturas en los, digamos, en las estaciones de ómnibus. Vamos a la pausa con noticias de la región y luego continuamos con nuestro invitado de hoy, que es el diputado provincial Julián Galeano. Bien, Alejandro, continuamos con nuestra visita y quedó pendiente una pregunta que se había formulado. Sobre las salas de lectura en las estaciones terminales. Bueno, eso es un proyecto que tomamos de lo que ya existe como experiencia en la estación de ómnibus de Retiro, en la Ciudad de Buenos Aires, en un programa que hace la Ciudad de Buenos Aires en convenio con el Ministerio de Cultura de la Nación. Y la idea es poder instalar estaciones de lectura para que aquellas personas que tienen que tener un intervalo importante o de más de 2 horas o de 1 hora puedan estar en un lugar adecuado, cómodo, sacar un libro, leer un periódico sin necesidad de estar consumiendo en un bar, más allá de que ahí también se puede instalar una cafetería y eso aprovechando también un poco la situación que se da en las 2 estaciones de colectivo de Rosario y de Santa Fe que están en un proceso de remodelación, entendíamos como interesante poder instalar espacios de este tipo. Hemos charlado este tema con la ministra de Cultura de la provincia, ellos están dispuestos inclusive a proveer en convenios con editoriales la totalidad de los libros que harían falta. Bueno, falta por ahí ajustar algún detalle con el municipio para que lo adopte como una política y ver de qué manera se cubre el personal que atendería en estos lugares. Pero la idea está bastante avanzada y la idea sería poder aprovechar esta etapa de remodelación que tienen las estaciones de ómnibus de Rosario y Santa Fe. Alejandro, acá en Rosario hay un proyecto similar justamente para la estación de ómnibus que lo presentó la concejala Smoot. María Eugenia Smoot presentó un proyecto también en la lectura en la estación de ómnibus, así que estaría bueno. El proyecto es el mismo, digamos, el mismo proyecto que nosotros ya habíamos aprobado en la legislatura y que lo tomaron algunos concejales. A nivel local. Exacto. Julián, la semana pasada en la Cámara de Diputados, el diputado provincial por el peronismo Acuña presentó un proyecto de informe por el tema de la copa de leche y usted salió a responderle y hacerles algunas aclaraciones. Nos gustaría que lo haga. Sí, yo lo que quería dejar claro en esa sesión es que se mezcla la política social del gobierno con los comedores escolares y lo que está pasando en las escuelas.
y esto se mezcla con la situación financiera de la provincia y con la reforma tributaria. Y no todo tiene que ver con todo, independientemente de que alguna relación siempre hay, sobre todo si hablamos de presupuesto. Lo que le planteamos en esa instancia es que los comedores escolares forman parte presupuestariamente del Ministerio de Educación, y la tarjeta de ciudadanía, que es el proyecto que él ingresaba solicitando un aumento en el monto de la tarjeta alimentaria, es un programa del Ministerio de Desarrollo Social. Y a su vez, ese programa es financiado por el Programa Nacional de Seguridad Alimentaria, que ustedes recordarán, surge allá por el 2001 con aquella juntada de firmas, recolección de firmas del hambre más urgente. Bueno, desembocó esto en el Programa Nacional de Seguridad Alimentaria, que es el que financia la tarjeta alimentaria en un 51,5%. Hace rato que la provincia viene insistiendo que el gobierno nacional incremente ese monto, a los efectos de también poder hacer el esfuerzo con el 48 y pico que paga la provincia de esa tarjeta, y nos encontramos últimamente que no, en los últimos años no ha habido aumento de eso. Eso es lo que frena un poco el aumento. ¿Por qué? Porque la provincia no puede hacerse cargo del aumento del 100% de los 182.000 beneficiarios que hoy tiene la tarjeta de ciudadanía. Esa era un poco la cuestión que queríamos que se aclare, porque si no parece que es la provincia de Santa Fe o el gobierno provincial el que no quiere aumentar la tarjeta alimentaria. Santa Fe hace los esfuerzos que están a su alcance, pero también pide la contraparte de las raciones, del monto que correspondería al gobierno nacional, y lo mismo pasa en las raciones de comedores escolares, que también están financiadas en parte por Nación. Julián, vamos a la parte política ahora. Que te encanta vos. Sí, Julián, usted es diputado provincial por la Unión Cívica Radical dentro del Frente Progresista, Cívico y Social, es miembro del MAR, del Movimiento de Afirmación Radical, y por esto, la semana pasada, este grupo, conjuntamente con el diputado Mascheroni, presentaron una modificación a lo que se conoció en su momento como la boleta única, proyecto de Pablo Hapkin, en la cual, digamos, me gustaría que usted explique, en primer lugar, de qué se trata la reforma, y después hacer algún intercambio de ideas. Mire, yo, en realidad, lo primero que quiero dejar aclarado es que es un aporte que se hace al debate político, que no busca escandalizar a nadie, ni que nadie se ofenda, ni nada por el estilo. Primera cuestión. Segunda cuestión, es un proyecto que, a nuestro juicio, profundiza la boleta única, no implica modificar en nada lo que ya la sociedad en su conjunto, las fuerzas políticas, la ciudadanía, el periodismo, todos aquellos que han tenido oportunidad de ver el proceso de Santa Fe, sabemos que ha sido un avance respecto a sistemas electorales anteriores. Lo que sí entendemos es que es perfectible, y una de las cuestiones que nos parece interesante analizar, si se puede perfeccionar, tiene que ver con que un candidato a gobernador o un candidato a intendente, para oficializar su candidatura en la legislación actual en Santa Fe, necesita a su vez oficializar una lista de diputados provinciales y una lista de concejales. De modo tal que si nosotros lo obligamos a ese precandidato a llevar una lista de diputados y a llevar una lista de concejales al intendente, no nos parece que después la tengamos que fragmentar sin ningún tipo de relación. Y esto también, ¿a qué hacemos referencia? Lo que decimos es que, así como la ciudadanía tiene derecho a mejorar el sistema electoral, y la sociedad busca eso, también nosotros tenemos la obligación de plantear algunas dudas que nos genera el sistema tal cual está hoy. Y estas son, nos parece que un mensaje a la ciudadanía, al elector, que dijera, esta es la lista que lleva de diputado este candidato a gobernador. Después cada uno va a tener que poner las 5 cruces como las puso en la última elección, y va a tener posibilidad de votar un candidato a gobernador de un partido y un diputado del otro, como lo hizo en la última elección mayoritariamente, o un candidato a intendente de una lista y un concejal del otro. Lo que sí también es importante que muchos a veces sepan, ¿por qué? Porque esto se nota mucho más en la primaria que en la elección general. En la elección general se simplifica mucho, hay 8 o 10 listas de gobernador con sus 8 o 10 listas de diputados. La relación que uno puede hacer como elector o como votante es más simple. El problema está en la elección primaria, donde a veces hay muchas listas de gobernador o precandidatos a gobernador, con su vez muchas listas de diputados y muchas listas de diputados a concejales que van solas. Y no se relaciona cuál es la que, de alguna manera, oficialmente, más allá del logo y del número, que son por sí cuestiones que ya son simbológicamente, establecen alguna relación, también es importante. Entonces lo que decimos es, se simplifica esto, en vez de 5, en 3 boletas. Soporte físico,
¿Esto se podría haber hecho por reglamentación de la propia ley? Sí. ¿Por qué no aspiramos a hacerlo por vía reglamentaria? Porque entendemos que los partidos políticos de la oposición, en este caso mayoría legislativa, también tienen derecho a opinar sobre un tema electoral. Por eso presentamos un proyecto de ley y propiciamos el debate en ese plano. Usted sabe que en televisión el tiempo es tirano, nos quedamos sin tiempo, por favor. pero queda la propuesta para seguir debatiendo este tema tanto en nuestro programa televisivo como en el radial. Así que lo vamos a llamar porque hay algunos señalamientos que quisiera hacerle y me gustaría saber su opinión. Pero bueno, nos quedamos sin tiempo, Julián. Como no. Bueno, muchísimas Nos gracias. falta la oportunidad. Por supuesto, muchísimas gracias por acompañarnos y bueno, espero que nuestro Independiente mejore en los futbolísticos y siga Américo Rubén Gallegos. Ojalá, por Dios. Nosotros continuamos aquí en Santa Fe, la provincia, vamos a ver noticias de la región y continuamos aquí compartiendo con todos ustedes.